Buen día, iglesia. Es un honor volver a poder compartir el devocional con todos ustedes del día lunes, que se titula Animarme a confiar. Se basa en el pasaje de Salmos 55 del 16 al 23. Hablarse a uno mismo. ¿No nos hablamos seguido a nosotros mismos? Dale, Martín, vos podés. Dale, no tengo que ser así. Vamos, me tengo que despertar. Ya es tarde para ir a trabajar. El diálogo interno es parte de nuestras vidas. Está en nuestra mente constantemente y a veces incluso en voz alta. Tal vez ahora estés recordándote a vos mismo que tu esposa o tu esposo te dijo algo antes de salir. Este método es muy efectivo según la psicología moderna para animarse a uno mismo en momentos difíciles. Pero los cristianos, a su vez, mezclamos este diálogo interno con oraciones a Dios. Dale, Martín, vos podés. Señor, ayúdame, que te necesito ahora más que nunca. Vamos, me tengo que despertar. Dios, dame fuerzas, que no doy más. Así funcionamos, y así nos creó Dios. Y no tiene nada de malo hacer este tipo de acciones. Es más, en la Biblia vemos muchos diálogos de este tipo, diálogos internos mezclados con oraciones a Dios, sobre todo en los salmos. El Salmo 55 es categorizado como un salmo de lamento del rey David. A partir del versículo 16, el salmista responde a su situación angustiante con una autoexhortación, que es lo que se dice a sí mismo. Pero, ¿cómo este pasaje, nos enseña a nosotros a confiar en Dios? Vamos a ver lo que dice el Salmo. Lo que podemos entender, básicamente, en este pasaje es que nos debemos animar a nosotros mismos a confiar en Dios en oración. Si vemos en la primera sección, el salmista comienza a exhortarse a sí mismo por medio de una orden para su persona. Yo a Dios voy a llamar y Dios me va a salvar. Esto es algo que se llama retórica interna. Se está dando una orden a sí mismo. Se está autoexhortando, se está animando a confiar, porque sabe que Él, el Señor, puede salvar. Ahora, ¿cómo describe que va a confiar en Dios? El salmista dice que confiará en Dios a través de las oraciones constantes, de día y de noche. Eso es lo que vemos en el versículo 17. El rey David confía en que Dios escucha y por lo tanto sus oraciones nunca van a quedar vacías, sino en los oídos del Dios Todopoderoso que salva. Ahora, ¿por qué confiar en Dios? El salmista se recuerda a sí mismo que el único que da salvación y paz en el alma en medio de las dificultades es solamente Dios, y es el Dios eterno. Nosotros vemos en el versículo 18 y 19 que su confianza, la confianza del rey David, se basa en la entronización eterna de Jehová como rey. Un rey que por lo tanto puede escuchar las súplicas de los oprimidos y que va a actuar para liberar a sus hijos de los enemigos. Ahora, ¿qué lleva a las personas a animarse a sí mismos, a confiar en Dios? Porque no es que simplemente uno declara su fe en Dios. En este caso, el salmista declara que son las situaciones difíciles, las dificultades, por traiciones de personas que él contaba como aliado. Pero no temen a Dios, son personas que no le han costado traicionarlo. En los versículos 20 y 21, el salmista declara que el juicio de Dios es contra los traicioneros y contra aquellos que han violado el pacto. Estos enemigos son descritos como implacables en su maldad y en su rechazo a Dios, y que nunca van a cambiar sus caminos. Al contrario, no tienen temor de Dios. El salmista, a su vez, los describe como personas que son cercanas, no son personas lejanas,
que extienden sus manos contra sus propios aliados y violan su pacto, dice el versículo 20, y a su vez que tienen contienda en su corazón. Entonces, la dificultad se presenta porque personas cercanas lo han traicionado, personas que no temían a Dios, y por eso el rey David sufre. Ahora, ¿debemos solo nosotros disfrutar tal vez de la confianza plena en Dios? ¿Es solamente que tenemos que hablarnos a nosotros mismos? El salmista comparte su fe. Vemos en el versículo 22 que acá hay un giro. De repente ya deja de hablarse a sí mismo, sino que se dirige al lector, a nosotros. Y nos exhorta ahora a nosotros a dejar nuestras cargas sobre el Señor, porque Él las va a cargar, ya que Él nunca va a dejar caído al justo. Por lo tanto, podemos confiar en Dios en tiempos turbulentos. Pero debemos solamente tener un diálogo como un diálogo interno para animarnos a tener fe, para mí, para otros. Este salmo concluye con una oración a Dios, declarando que el juicio de Dios sobre los que le han hecho daño va a venir, y reiterando que Él, aún así, en todas estas circunstancias, confía en Dios. Vemos un claro contraste, ¿no?, entre los sanguinarios y engañadores que no temen a Dios y dañan a las personas, y el salmista que declara su fe en Dios. Entonces, ¿cómo podemos resumir las enseñanzas de este salmo para nuestras vidas? Este salmo nos muestra la actitud de una persona de Dios que atraviesa dificultades por relaciones traicioneras. Pero a pesar de eso, puede mantenerse firme a través de animarse a sí mismo, a confiar en Dios a través de la oración. Como rey, David fue muchas veces traicionado por personas que han hecho de su vida más difícil y lo han decepcionado al punto de caer en tristeza absoluta y frustración. Hay un sinnúmero de ejemplos de este tipo de traiciones que ha sufrido el rey David. Por ejemplo, el rey Saúl, a quien ayudó a derrotar al gigante, lo quiso matar 2 veces. La hija de Saúl, una de las esposas de David, lo despreció por bailar ante Dios con mucha pasión. Ahitofel, uno de sus consejeros, se puso al lado de su hijo que cometió un golpe de estado contra él. Su hijo Absalón, quien lo trató de hombre injusto, se levantó para quitarle el reino. Joab, su general, quien en reiteradas ocasiones cometió actos deliberados que afectaron a David y a su persona. Si bien este salmo no remite a ningún caso en específico de David, sí entendemos que ser un hijo de Dios no significa que tengamos momentos frustrantes y dolorosos por personas que han traicionado nuestro amor y confianza hacia ellos. En este momento, cuando la frustración y el dolor nos come el corazón por las relaciones traicioneras, que debemos recordar quién es el que ha sido fiel siempre y lo ha dado todo por tenernos junto a Él en la eternidad, nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue traicionado de la peor manera, e incluso nosotros lo traicionamos muchas veces con nuestra maldad y nuestro pecado dentro de nuestros corazones. Sin embargo, su fidelidad es grande y Él jamás nos abandona. Por tal motivo, tenemos que recordarnos a nosotros mismos sobre su gracia y amor. Nos debemos animar a nosotros mismos a confiar en Dios en oración. En este día quisiera invitarlos a todos a animarse en voz alta a ustedes mismos, a hablarse y decir: tengo que confiar en Dios, Él es mi Salvador. Recordemos, nos debemos animar a nosotros mismos a confiar en Dios en oración. Que tengan un excelente día y comienzo de semana. Dios lo bendiga.